Justo cuando María estaba a punto de entrar al salón donde la esperaban sus amigos y familiares, una sensación extraña comenzó a recorrer su cuerpo. La emoción y la felicidad que había sentido durante semanas se mezclaban con un leve nerviosismo que no lograba identificar. Sus pasos eran firmes, el vestido blanco resplandecía con la luz tenue de las velas, y la música suave llenaba el aire. Sin embargo, nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. La ceremonia había sido planeada con detalle. Carlos, su prometido, la esperaba en el altar con una sonrisa nerviosa pero llena de amor. Los invitados estaban sentados en sus sillas, todos con sus mejores atuendos, algunos con lágrimas de emoción en los ojos. El ambiente era de alegría pura, un día que prometía ser inolvidable. Pero justo en ese instante, cuando María estaba a solo unos pasos de unirse para siempre con Carlos, la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre apareció en la entrada, vestido con ropa sencilla, pero con una expresión seria y decidida. Sus ojos miraban fijamente hacia María, y en sus manos sostenía un documento que parecía desgastado por el tiempo. Nadie lo reconocía, y el murmullo de la multitud comenzó a crecer con rapidez. El desconocido avanzó lentamente hacia el centro del salón, sin importar las miradas de desconcierto que recibía. Cuando llegó al frente, levantó el papel con fuerza y dijo con voz clara y firme: «Ella ya es mi esposa». Las palabras resonaron como un trueno en la habitación. Un silencio absoluto siguió a la declaración. Los invitados se quedaron congelados, mirando a María con sorpresa, y a Carlos con incredulidad. La novia sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre que afirmaba algo tan imposible? Carlos frunció el ceño, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Se acercó lentamente al desconocido y le pidió que mostrara el documento. El hombre obedeció y levantó el papel, que bajo la luz se podía leer claramente. Un certificado de matrimonio con el nombre de María y el suyo, fechado hacía 3 años, en una ciudad donde ninguno de los dos había vivido jamás. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos cuestionando la veracidad de ese documento, otros mirando a María con una mezcla de duda y sorpresa. María sentía como sus piernas temblaban y las lágrimas empezaban a asomar en sus ojos. No recordaba nada, no tenía ni la más mínima idea de quién era aquel hombre ni de ese matrimonio supuestamente firmado en el pasado. Intentó hablar, pero su voz no salía. Finalmente, logró decir: «No sé quién es usted, nunca firmé ese papel ni estuve casada con nadie antes de Carlos». Sus palabras sonaban sinceras, pero la sombra de la duda ya había comenzado a extenderse sobre ella. ¿Podría ser verdad lo que decía el desconocido? ¿Alguien estaba intentando arruinar su día, su boda, su felicidad? El ambiente cambió de alegría a tensión en segundos. Algunos invitados se pararon para escuchar mejor, otros se miraron unos a otros, confundidos y preocupados. Carlos se mantuvo al lado de María, tratando de darle seguridad con su mirada, pero por dentro también sentía el peso de la incertidumbre. El desconocido, sin mostrar ningún signo de duda, comenzó a contar detalles de ese supuesto matrimonio. Fechas, lugares, nombres de testigos, hasta algunas anécdotas que parecían demasiado reales para ser inventadas. Los murmullos crecían y la confusión se apoderaba de todos. María quiso creer que era una broma cruel o un malentendido, pero el miedo y la incredulidad le nublaban la mente. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y que esta inesperada aparición podría poner en riesgo todo lo que había construido con Carlos. La boda, que hasta hace minutos había sido el sueño más feliz de su vida,
ahora se convertía en una escena de incertidumbre y sospecha. Los invitados esperaban una explicación, Carlos buscaba respuestas, y María solo deseaba encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El hombre desconocido sostuvo el certificado de matrimonio con firmeza y lo mostró frente a todos los invitados. La luz del salón iluminaba el papel amarillento y las letras claramente visibles. Allí estaban los nombres de María y él, junto a una fecha que indicaba hacía casi 3 años. Carlos sintió que su corazón se oprimía, mientras la incredulidad y la rabia comenzaban a mezclarse en su interior. ¿Cómo era posible que alguien afirmara algo así en el día más importante de su vida? Los murmullos entre los invitados aumentaron y el ambiente se volvió denso, cargado de tensión y confusión. María intentó controlar su respiración, tratando de no derrumbarse frente a todos. Su mente corría frenéticamente, repasando cada momento de su pasado, buscando algún recuerdo, alguna señal que pudiera explicar esta locura. Pero nada. No existía ninguna pista que apoyara la afirmación del hombre. Carlos dio un paso adelante y con voz firme preguntó, ¿dónde y cuándo nos casamos? El hombre no titubeó y respondió con seguridad, en una pequeña iglesia en el pueblo de San Miguel, hace 3 años, con testigos que pueden confirmarlo. María abrió los ojos como platos. Ella nunca había estado en ese pueblo ni mucho menos había contraído matrimonio con ese hombre. Un silencio incómodo cayó entre los presentes. Algunos empezaron a susurrar, cuestionando la autenticidad del documento, mientras otros miraban a María con cierto recelo, como si dudaran de su palabra. La novia sintió que las miradas la atravesaban y un peso enorme le oprimía el pecho. El desconocido continuó relatando detalles que parecían sacados de un recuerdo íntimo. Las fechas, el lugar exacto, nombres de personas que supuestamente habían estado presentes. Recuerdo que María llevaba un vestido blanco sencillo, muy diferente al de hoy, dijo con una sonrisa burlona. Esto provocó un murmullo aún más fuerte y algunas miradas desconfiadas entre los invitados. Carlos intentó mantener la calma. Sabía que María no mentía, pero la duda sembrada por aquel hombre era peligrosa. ¿Tienes alguna prueba más? ¿Algún otro documento? ¿Fotos? Porque esto parece una falsificación, dijo, mirando fijamente al intruso. El hombre sacó de su bolsillo unas fotos borrosas donde se veía una pareja que podría parecerse a ellos. Sin embargo, los rostros no eran claros y la calidad era tan mala que pocos podían estar seguros. María, entre lágrimas, decidió hablar. No sé quién es usted. Nunca firmé nada ni me casé con nadie antes de Carlos. Esto es una mentira, un intento de destruir nuestro día. Su voz temblaba, pero su determinación era evidente. Quería que todos supieran la verdad. En ese momento, la madre de María se acercó a ella y le susurró palabras de aliento. Los amigos más cercanos también mostraban apoyo, recordando a todos que la confianza debía estar en María. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando, y no era fácil disiparla tan rápido. Carlos decidió llamar a un abogado para que verificara la autenticidad del certificado y aclarara la situación lo antes posible. Mientras tanto, pidió a los invitados que guardaran la calma y continuaran con la ceremonia más adelante. Nadie quería que un día tan especial terminara en caos. María se sentó en una silla apartada, intentando recuperar la calma. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Miedo, tristeza, confusión. No entendía cómo alguien podía hacerle algo así, ni qué motivo tendría para arruinar su boda. La incertidumbre la consumía. El desconocido permanecía firme,
observando cada reacción con una mezcla de satisfacción y desafío. Parecía disfrutar del desconcierto que había causado, sin importarle el daño que estaba provocando en la pareja y en sus seres queridos. Los invitados se dividieron entre quienes querían creer en la versión del hombre y quienes confiaban en María y Carlos. La atmósfera se volvió tensa, pero había algo claro: esta historia estaba lejos de terminar, y todos querían saber la verdad. La boda, que había comenzado llena de ilusión, ahora estaba en pausa, con un futuro incierto. María y Carlos sabían que debían enfrentarse a esta prueba juntos, con valentía y confianza, para no dejar que un desconocido destruyera lo que habían construido con tanto amor. María no podía apartar la mirada del hombre que había irrumpido en su boda. Cada palabra que salía de su boca parecía flotar en el aire cargado de tensión, mientras ella trataba de entender cómo alguien podía inventar algo tan absurdo y devastador. Su voz temblaba, pero la determinación brillaba en sus ojos cuando afirmó: «Jamás firmé ese documento. No sé quién es usted ni por qué está haciendo esto». A su alrededor, las miradas de los invitados fluctuaban entre la incredulidad y la preocupación. Algunos murmuraban que quizás había algún secreto oculto, mientras otros buscaban consolar a María, susurrándole palabras de aliento. Carlos apretó suavemente su mano para darle fuerza. Sabía que su prometida estaba diciendo la verdad, pero el peso de la duda sembrada por aquel desconocido era difícil de ignorar. El hombre, sin mostrar señales de ceder, comenzó a relatar con detalle cómo supuestamente habían vivido juntos, las veces que habían discutido, los momentos felices e incluso los viajes que habrían compartido. «María es mi esposa desde hace años. Tenemos un vínculo legal que ustedes no entienden», afirmó con una seguridad que helaba la sangre. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo alguien podía inventar una historia tan elaborada? ¿O acaso había algo que ella no recordaba? Su mente buscaba desesperadamente en el pasado, pero todo era un vacío. No había rastro de aquel hombre ni de aquel matrimonio. Era como si la realidad se hubiera distorsionado para convertirla en protagonista de una mentira. Carlos decidió intervenir con voz firme: «Si realmente existe ese matrimonio, muéstranos pruebas reales. No solo fotos borrosas ni papeles que podrían ser falsos. Queremos la verdad». El hombre sacó un pequeño libro viejo con supuestas anotaciones de fechas y eventos importantes en su vida juntos. Pero la calidad de los documentos y la falta de testimonios claros hicieron que la credibilidad de su historia se desvaneciera poco a poco. María, aún con lágrimas en los ojos, recordó una conversación con una amiga cercana semanas atrás, cuando hablaron sobre las dificultades que podían presentarse en la vida y cómo era importante confiar plenamente en la pareja. Ahora, esa confianza estaba siendo puesta a prueba de una manera brutal y pública. Mientras tanto, Carlos tomó la iniciativa y pidió al organizador de la boda que calmara a los invitados y evitara que la situación se saliera de control. Había rostros de desconcierto, pero también de apoyo hacia la pareja. Las personas mayores, especialmente, parecían comprender la complejidad del momento, porque sabían que la verdad siempre sale a la luz con el tiempo. De repente, María recordó que días antes de la boda, había recibido una llamada extraña, una voz desconocida que no dijo mucho, solo advirtió que tuviera cuidado con su pasado. En ese instante, todo empezó a tener sentido. Alguien estaba intentando sabotear su felicidad, y ese desconocido era el peón de un juego cruel. Con renovada valentía, María se levantó y enfrentó al hombre. «No permitiré que destruya mi vida con mentiras. Si tiene pruebas auténticas, las presentaremos ante la ley. Pero aquí y ahora, en este día,
Esto no es más que un intento de daño y manipulación. Su voz firme resonó entre los invitados y causó un impacto profundo. Carlos apoyó sus palabras y agregó: «Estamos aquí para celebrar nuestro amor, no para alimentar falsas acusaciones. Esta boda continuará, y quien quiera destruirla tendrá que enfrentarse a la justicia». La pareja mostró una unidad que fortaleció su posición y calmó a algunos de los asistentes. En ese momento, alguien del equipo de seguridad se acercó al organizador y le informó que el abogado ya estaba en camino para revisar el caso. La expectativa crecía, y todos esperaban que pronto se aclarara la verdad. María y Carlos se miraron, comprendiendo que aquel día sería recordado no solo por el amor que se juraban, sino por la fuerza con la que enfrentaron la adversidad. La historia de un desconocido intentando arrebatarle su felicidad se estaba convirtiendo en un capítulo de valentía y esperanza. El salón seguía en silencio, pero había una sensación nueva, una mezcla de respeto y apoyo hacia la pareja que se negaba a rendirse. La ceremonia aún no terminaba, y aunque la sombra de la duda había intentado nublar el día, la luz del amor brillaba con más fuerza que nunca. La tensión en el salón era palpable. María seguía sentada, con la mirada fija en el hombre que había irrumpido en su boda, mientras en su mente intentaba ordenar pensamientos que giraban sin descanso. Las palabras del desconocido seguían resonando, como un eco que no dejaba espacio para la calma. Pero, en medio de ese caos, decidió que no podía quedarse paralizada por el miedo. Carlos se acercó a ella y le susurró con voz tranquila: «Vamos a descubrir la verdad juntos. No importa lo que pase, estoy aquí contigo». Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba para levantarse y enfrentar aquella tormenta. Sabía que la única forma de salir adelante era con claridad y paciencia. Mientras tanto, el abogado que habían llamado ya estaba en el salón. Tomó el certificado de matrimonio que sostenía el desconocido y comenzó a examinarlo con atención. No solo revisaba el papel, sino también la caligrafía, los sellos y los nombres involucrados. Poco a poco, fue señalando detalles que parecían fuera de lugar. Fechas contradictorias, firmas que no coincidían con las oficiales y sellos que parecían falsificados. Los invitados observaban en silencio, algunos aún incrédulos, otros con esperanza. María sentía que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse, aunque la incertidumbre no desaparecía del todo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ella esperaba que fuera para limpiar su nombre y poder seguir con su vida. El desconocido, al notar que su argumento comenzaba a desmoronarse, intentó cambiar de táctica. Empezó a contar historias más personales, intentando despertar la compasión de los presentes. Habló de un amor perdido, de promesas incumplidas y de un pasado que supuestamente había compartido con María. Pero su voz ya no tenía la misma convicción inicial, parecía más un acto desesperado que una realidad sólida. En ese momento, una amiga cercana de María, que había estado en la boda, se levantó y declaró con firmeza: «Conozco a María desde hace años, y puedo asegurar que nunca ha estado casada ni ha vivido con ese hombre. Lo que está haciendo es un engaño». Sus palabras causaron un murmullo de apoyo entre los invitados, que comenzaron a mirar con más desconfianza al intruso. El abogado, entonces, anunció que había enviado una solicitud urgente a la Oficina de Registros Civiles para verificar la autenticidad del certificado. En cuestión de horas tendrían una respuesta definitiva. Mientras esperaban, María y Carlos aprovecharon ese tiempo para hablar con sus familiares y amigos, quienes les brindaban palabras de ánimo y comprensión. Sin embargo, la presencia del desconocido seguía siendo una sombra incómoda.
Él no parecía dispuesto a marcharse y permanecía firme, como si creyera que con persistencia podría convencer a todos. Pero su historia estaba llena de inconsistencias, y poco a poco, la verdad comenzaba a abrirse paso. María recordó entonces que había tomado precauciones días antes, cuando recibió esa misteriosa llamada. Decidió compartirlo con Carlos y con quienes estaban cerca. Alguien sabía que algo así podría pasar. Esa llamada era una advertencia. No fue casualidad. La revelación añadió un nuevo nivel de misterio a la situación. La pareja, ahora más unida que nunca, prometió no dejarse vencer. Sabían que la mentira podía ser poderosa, pero el amor y la verdad tenían una fuerza aún mayor. Entre susurros de apoyo, los invitados comenzaron a animarlos, recordándoles que estaban allí para celebrar su unión, no para alimentar falsedades. Finalmente, la respuesta oficial llegó. El certificado presentado por el desconocido era falso. La oficina de registros civiles no tenía ningún registro de matrimonio entre María y aquel hombre. La noticia se difundió rápidamente entre los presentes, quienes rompieron el silencio con aplausos y muestras de alivio. El desconocido, al verse descubierto, intentó dar una última explicación, pero nadie quiso escuchar. La seguridad del lugar lo escoltó fuera del salón, mientras María y Carlos recibían el cariño y la felicitación de todos. Aunque el momento había sido doloroso y lleno de incertidumbre, la verdad había prevalecido. La boda continuó, esta vez con un aire más fuerte, como si la pareja hubiera superado una prueba que los había hecho crecer y confiar aún más en su amor. María y Carlos sellaron su compromiso con lágrimas de felicidad y sonrisas sinceras, sabiendo que nada podría separarlos ahora. La sombra de aquel desconocido desapareció, dejando solo la luz de un amor verdadero que había resistido la tormenta. La celebración retomó su curso, pero en el corazón de María y Carlos quedaba una mezcla de alivio y una pregunta sin respuesta. ¿Quién era realmente ese hombre y qué buscaba con aquella mentira? Mientras los invitados retomaban sus conversaciones, el recuerdo del extraño no desaparecía. María no podía evitar pensar en la llamada misteriosa que había recibido días antes, un aviso vago pero inquietante que ahora cobraba sentido. Carlos, siempre a su lado, le propuso que buscaran ayuda profesional para descubrir la verdad detrás de aquel episodio. Quería asegurarse de que nadie volviera a intentar destruir su felicidad. Decidieron contratar a un investigador privado, alguien que pudiera rastrear al hombre y su historia, y que revelara si había algo más detrás de todo aquello. Los días siguientes fueron de espera y nerviosismo. El investigador comenzó a revisar registros, entrevistas y cualquier pista que pudiera ayudar. María y Carlos se apoyaban mutuamente, fortalecidos por la experiencia reciente y conscientes de que, aunque la boda había seguido adelante, la sombra de aquel hombre aún no se había disipado. Finalmente, el investigador dio noticias sorprendentes. El hombre había usado documentos falsificados y había creado una identidad inventada. No había registros de su existencia en los lugares que decía haber vivido, ni antecedentes que justificaran su afirmación. Sin embargo, había algo más. Aquel individuo había intentado antes engañar a otras personas con historias similares, buscando beneficios económicos o emocionales. María y Carlos sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que la amenaza no tenía fundamento, pero tristeza por darse cuenta de que alguien podía llegar tan lejos para manipular y causar daño. Decidieron hacer público lo ocurrido, no para revivir el dolor, sino para advertir a otros sobre la importancia de protegerse y confiar en quienes realmente los conocen. Con el apoyo de sus familiares y amigos, organizaron una pequeña charla en su comunidad donde contaron su experiencia. Fue un momento emotivo,
en el que muchas personas compartieron sus propias historias y aprendieron sobre la importancia de la vigilancia y la solidaridad. María y Carlos se convirtieron en un símbolo de resiliencia, demostrando que incluso en medio de la adversidad, el amor y la verdad pueden prevalecer. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad para ellos. La boda, que había sido casi arruinada, quedó en el recuerdo como un capítulo intenso pero superado. Cada vez que miraban sus fotos y videos, veían no solo la alegría del día, sino también la fuerza que los había unido aún más. María comprendió que, aunque la vida a veces presenta pruebas inesperadas, la manera en que las enfrentamos define quiénes somos. Y con Carlos a su lado, se sentía preparada para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El extraño hombre nunca volvió a aparecer, y la pareja siguió adelante, construyendo juntos un camino lleno de confianza y amor verdadero. Su historia, aunque marcada por la sombra de la duda, se convirtió en una inspiración para muchos, recordando que la honestidad y el cariño son los pilares más fuertes de cualquier relación. Los meses que siguieron a la boda se convirtieron en un tiempo de reflexión para María y Carlos. A pesar de haber superado la amenaza del desconocido, ambos sentían que algo más profundo necesitaba ser sanado. La experiencia los había marcado, pero también había fortalecido su vínculo de maneras que nunca imaginaron. María comenzó a notar que, a veces, en sus sueños aparecía la figura del hombre que intentó arrebatarle su felicidad. No era un recuerdo claro, sino más bien una sensación de inquietud, como si algo estuviera pendiente por descubrir. Decidió entonces buscar ayuda profesional para entender mejor esas emociones y poder avanzar. Carlos, por su parte, se dedicó a apoyar a su esposa con toda la paciencia y amor que la situación requería. Sabía que la mente humana guarda secretos y heridas que no siempre son visibles, y que la confianza mutua era la mejor medicina para esas cicatrices invisibles. Mientras tanto, la comunidad alrededor de ellos seguía muy atenta a su historia. Muchos se acercaban para ofrecer ayuda o simplemente para escuchar. María y Carlos comprendieron que su experiencia podía servir para alertar a otros sobre la importancia de no bajar la guardia, pero también sobre la necesidad de apoyarse en los momentos difíciles. Un día, María recibió una carta anónima. En ella, alguien le pedía perdón por el daño causado y le revelaba que el desconocido había actuado por desesperación y una profunda soledad. La carta hablaba de errores del pasado y de un deseo de redención, aunque también advertía que no debía confiar plenamente sin antes asegurarse de la verdad. Esta nueva revelación abrió una puerta inesperada. María y Carlos debatieron sobre qué hacer con aquella información. Decidieron que era momento de cerrar ese capítulo, no con resentimiento, sino con compasión. Aunque las acciones del hombre habían sido dolorosas, entendían que detrás de todo había una historia humana, llena de errores y sufrimiento. Con este nuevo enfoque, la pareja comenzó a involucrarse en actividades comunitarias que apoyaban a personas en situación vulnerable o que atravesaban crisis personales. Sentían que transformar su experiencia en algo positivo era la mejor manera de sanar y ayudar a otros. Poco a poco, María notó que las pesadillas desaparecían y que su corazón volvía a sentirse ligero. Carlos veía con alegría cómo su esposa recuperaba la sonrisa y la confianza en la vida. Juntos, estaban aprendiendo que el amor no solo se prueba en los momentos felices, sino también en las dificultades. La historia del extraño que irrumpió en su boda se convirtió en un recuerdo lejano, una lección valiosa que los había hecho crecer. Ahora, miraban hacia el futuro con esperanza y la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. En una pequeña reunión con amigos y familiares, María tomó la palabra y dijo: «Lo que vivimos no fue fácil, pero nos enseñó que la verdad y el amor son invencibles. Nunca dejemos que el miedo o la duda destruyan lo que realmente importa». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y abrazos,
reafirmando la fuerza de su historia. Carlos agregó: a veces la vida nos pone pruebas duras, pero con fe y unidad podemos superarlas. Este amor que celebramos hoy es más fuerte que cualquier obstáculo. La pareja selló esa promesa con una mirada llena de ternura y compromiso. Así, María y Carlos continuaron construyendo su vida juntos, recordando siempre que la confianza, la paciencia y la compasión son los pilares de un amor verdadero que resiste cualquier tormenta. Los meses continuaron pasando y la vida de María y Carlos parecía retomar su ritmo natural, pero bajo la superficie, algo nuevo comenzaba a tomar forma. La experiencia con el desconocido que había irrumpido en su boda dejó una huella profunda, y ambos comprendieron que las heridas emocionales no se curan de la noche a la mañana. Un día, mientras organizaban una reunión familiar, Carlos recibió una llamada inesperada. Era el investigador privado que habían contratado para seguir el caso. Su voz sonaba seria, casi alarmante. He encontrado algo que debemos discutir cuanto antes, dijo. María y Carlos se miraron con preocupación, conscientes de que la historia podría no haber terminado. El investigador explicó que, durante su última búsqueda, había descubierto un patrón inquietante. El hombre que había intentado sabotear su boda estaba vinculado a una red más grande de personas que usaban identidades falsas para manipular situaciones y obtener beneficios. No solo se trataba de un acto aislado, sino de una operación organizada que afectaba a varias familias y personas en diferentes regiones. María sintió que un escalofrío recorría su espalda. No solo ellos habían sido víctimas, sino muchas otras personas inocentes. La revelación añadió una dimensión mucho más grave a lo que inicialmente parecía solo un acto desesperado de un individuo. Carlos, firme como siempre, aseguró que harían todo lo posible para colaborar con las autoridades y ayudar a desmantelar esa red. Decidieron acudir a la policía con toda la información recopilada. Los oficiales se mostraron interesados y comenzaron una investigación formal, utilizando los datos aportados por el investigador privado. María y Carlos se convirtieron en testigos clave en un proceso que prometía revelar mucho más que una simple mentira en una boda. Mientras la investigación avanzaba, la pareja enfrentaba nuevos desafíos. Recibían llamadas anónimas, mensajes extraños en sus redes sociales. En ocasiones, sentían que alguien los observaba. Sin embargo, la unión entre ellos se fortalecía cada día más. Sabían que no podían dejarse intimidar. Para protegerse, tomaron medidas adicionales, reforzaron la seguridad en su hogar, limitaron la información personal que compartían públicamente y buscaron apoyo en amigos y familiares. A pesar de la incertidumbre, se mantenían firmes y confiados en que la verdad triunfaría. En medio de esta situación, María encontró en el voluntariado una vía para canalizar su energía. Ayudaba en un centro comunitario, apoyando a personas que atravesaban momentos difíciles. Allí conoció a muchas personas con historias complicadas, pero también con ganas de salir adelante. Esta experiencia la hizo valorar aún más la fuerza del ser humano para superar la adversidad. Carlos, por su parte, decidió escribir sobre su experiencia. Quería compartir su historia para alertar a otros y mostrar que, aunque la vida puede presentar desafíos inesperados, nunca hay que perder la esperanza ni la fe en el amor. Una noche, mientras cenaban juntos, María le dijo a Carlos: sé que no ha sido fácil, pero siento que todo esto nos ha unido más. Nada ni nadie podrá separarnos. Carlos tomó su mano y respondió: juntos podemos con todo. Lo que hemos vivido es solo una prueba de nuestra fuerza. La historia de María y Carlos comenzó a resonar más allá de su círculo cercano. Amigos,
Vecinos e incluso personas que nunca habían conocido se inspiraban en su valentía y en la forma en que enfrentaban las dificultades. La pareja se convirtió en un ejemplo de resiliencia y amor verdadero. A pesar de las sombras que intentaron nublar su felicidad, María y Carlos demostraron que la luz del cariño y la confianza es capaz de iluminar incluso los momentos más oscuros. Y así, día a día, siguieron construyendo su vida juntos, más fuertes y unidos que nunca. Finalmente, llegó el día en que la verdad se hizo completamente clara. Después de meses de investigación, la policía anunció la captura del hombre que había irrumpido en la boda de María y Carlos, así como la desarticulación de la red criminal a la que pertenecía. Era un grupo que se dedicaba a crear identidades falsas para engañar a personas vulnerables, con el fin de obtener dinero, beneficios legales o simplemente causar caos en la vida de sus víctimas. María y Carlos sintieron un alivio inmenso, pero también una mezcla de emociones profundas. Durante ese tiempo, habían vivido miedo, incertidumbre y dudas, pero también habían descubierto la fortaleza de su amor y de su comunidad. La pareja decidió compartir su historia públicamente, para que otros supieran que no estaban solos y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En una entrevista para un medio local, María explicó: "Esta experiencia nos enseñó que la verdad siempre sale a la luz y que el amor es la fuerza más poderosa que existe. No permitamos que el miedo nos paralice. En cambio, usemos nuestra voz para protegernos y proteger a los demás". Carlos añadió: "A veces la vida nos pone pruebas duras, pero es en esos momentos cuando descubrimos quiénes somos realmente". El apoyo de la comunidad fue enorme. Amigos, familiares y vecinos se unieron para celebrar no solo la boda que había resistido la tormenta, sino también la valentía de la pareja que decidió luchar por su felicidad. Se organizaron eventos de concientización y talleres para enseñar a las personas a identificar y prevenir fraudes similares, y María y Carlos fueron invitados a participar como ponentes. Mientras tanto, la pareja continuó fortaleciendo su relación. Habían aprendido a valorar cada instante juntos, sabiendo que la vida es impredecible y que el amor necesita ser cultivado con paciencia, confianza y respeto. Carlos sorprendió a María con un pequeño viaje para celebrar su aniversario de boda, un momento íntimo para dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante con esperanza. En ese viaje, María reflexionó sobre todo lo vivido. Pensó en cómo un desconocido había intentado destruir lo que habían construido, pero cómo ellos habían salido adelante gracias a su compromiso y a la verdad. Nada ni nadie podrá arrebatarnos lo que somos juntos, se dijo con una sonrisa. La historia de María y Carlos no solo quedó en un episodio de una boda interrumpida, sino que se transformó en un testimonio de fortaleza y amor verdadero. Habían convertido una experiencia dolorosa en una lección de vida, y eso los hizo aún más inseparables. Con el tiempo, ambos comenzaron nuevos proyectos, siempre con la mirada puesta en ayudar a otros y en construir un futuro lleno de luz. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban preparados para recorrerlo de la mano, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Así, la pareja cerró aquel capítulo oscuro para abrir uno lleno de esperanza y felicidad, recordando siempre que el amor y la verdad son invencibles, y que, a pesar de las tormentas, la vida siempre puede renacer con más fuerza.